¿Cómo están, queridos amigos, amigas que nos siguen? Vamos a empezar hoy el seminario de la poesía de José Pancorbo. Vamos a esperar unos segundos para empezar este seminario, esperar que más amigos se conecten para poder escuchar esas palabras, estas ideas que buscan simplemente transmitir lo que José Pancorbo nos dejó hoy. Ya, muy bien. ¿Cómo están todos? Buenos días. Hoy domingo vamos a seguir nuestra campaña, una campaña que ya lleva más de 15 eventos que empezamos este mes y se llama Campaña Lenguaje Perú Lee. Yo soy Julio Barco y hoy les voy a comentar algunas ideas, algunas inquietudes y además también leerles algunos poemas del gran poeta peruano José Pancorbo. José Pancorbo, recientemente fallecido, no llevará más de 3, 4 años de su fallecimiento. Fue un poeta peruano importante, trascendental, gran amigo, gran conocedor de la poesía, gran erudito, tenía una memoria portentosa, tenía mucha calidez humana, era de conversar, era de recordar muchas cosas. Yo, como escritor joven, no puedo olvidar que una noche en Lima, andando con mis amigos, fuimos a leer poesía al, a la casa de José Carlos Mariátegui, que en Lima funciona como un museo, y reúne pues a muchos poetas, a muchos escritores, artistas. Y yo recuerdo claramente que esa noche terminamos en un bar, en la mesa estaba José Pancorbo y también se encontraba Miguel Ildefonso. José Pancorbo y Miguel Ildefonso son dos de los máximas figuras de la poesía del 90. Eh, ¿Por qué del 90? Porque en esa época, en ese contexto histórico, económico, social, cultural, mental, empezaron a escribir sus poéticas. Ustedes saben que nuestro país atravesaba desde ya 1980 en adelante un conflicto, una guerra, atravesaba pues una idiosincrasia bélica muy fuerte que ponía y que puso a la sociedad en aprietos. En esa época aparecieron grandes poetas, por ejemplo, el Grupo Neón, que es un grupo importante que vamos a ver la siguiente semana, pero
también apareció este poeta que es José Pancorbo. Entonces, esa noche, en ese bar, como les cuento, nos encontrábamos sentados y alguien dijo en la mesa algo que no me olvido, y es que dijo, ustedes dos son los máximos poetas del 90, tanto Miguel Ildefonso como Pancorbo. Yo no conocía la obra de Pancorbo, recién me estaba integrando a la vida intelectual de mi país, que hace 5 o 6 años atrás se giraba, giraba en torno a los recitales, conversatorios, los que hacemos poesía en el Perú. Si queremos conocer a los autores, conocer ese arte, tenemos que salir a las calles y empaparnos de lo que pasa. De ese modo llegué a conocer la poesía de José Pancorbo. José Pancorbo es un poeta para nada recordado, un poeta que tiene ya más de 2 años de haber muerto y que dejó una obra de lo más interesante. Hoy día vamos a repasar sobre todo su primer libro que se llama Profeta el Cielo. Profeta el Cielo es un título místico, un título que ya de por sí nos lleva a ver la búsqueda que tiene Pancorbo con su arte. Para contarles un poco sobre Pancorbo, Pancorbo de joven heredó una propiedad con muchos objetos y se dedicó a venderlos durante muchos años y así pagarse sus horas de estudio. Se pasó más o menos 20 años de su vida en lo incógnito, sin que nadie supiera de él, estudiando, repasando textos místicos, textos que tienen una mirada numerológica, textos que de pronto lo van a llevar a él a construir su obra, una obra que nace de la erudición. No olvidemos ese detalle. Y ese libro, especialmente, que ese es el que vamos a comentar hoy, se llama Profeta el Cielo. Este libro tiene, curiosamente, una contraportada del crítico Víctor Coral. Ustedes saben que Víctor Coral también es una figura del 90, y lo que dice Víctor Coral es muy interesante. Vamos a leer un poco para que se vayan familiarizando con este poeta. El motivo de estos seminarios, básicamente, es que ustedes sepan más sobre esos poetas, los puedan buscar, leer, difundir también y aprender de su obra. Víctor Coral dice, tiempos de tránsito, de miseria, de ilusión, no apelaré a la manoseada idea de fin de milenio para enfrentar estos textos duros, implacables y sin embargo tan humildes en el fondo. En este libro se trata, entre otras cosas, de poner la lengua al servicio del cielo, de que sea él el que se hable, el que se manifieste, porque es la única autoridad, según el poeta. Profeta del cielo es así la expresión genuina de un antiguo y elevado anhelo del espíritu, el anhelo de trascender. Y luego vamos a encontrar también las palabras de Miguel Ildefonso, un amigo poeta de ruta de esa época, un amigo también que vivió esas épocas de caos que fue los 90. Y Miguel Ildefonso dice, Profeta del Cielo conforma 7 libros de incandescente poesía, donde el tema místico de la eternidad va hilvanando como un solo rayo ese oscuro y fragmentado mundo final, con una propuesta de lectura que va desde los clásicos sonetos hasta la moderna poesía visual, usando sin remilgo el lenguaje más culto, como el latín, y su lado coloquial de Lima, por no citar el quechua y el aymara. Lo más deslumbrante de esta obra es su ubicuidad y su intemporalidad, que justo hacen este cielo único en la poesía peruana. Muy bien, podemos ver que tanto el crítico Víctor Coral como el poeta Miguel Ildefonso, bueno, ambos también poetas, ambos también críticos, sabemos que una herencia de la poesía moderna es que los poetas sean críticos también de la poesía. No basta solo con escribir, hay que pensar, hay que reflexionar, y es una herencia de la modernidad. Ambos, tanto Miguel como Víctor, van a decir que este libro nos busca representar la lengua del cielo, una tarea muy difícil tal vez para poetas más materialistas, poetas más pegados al piso, y no poetas como lo fue Pancorbo, un poeta que buscaba la trascendencia, buscaba la eternidad. Y vamos a leer algunos de sus poemas para que ustedes conozcan de qué va esta poesía. Dice, semáforos. En la tienda de la tarde, mi vaso se puso verde, rojo, lima. Los asientos de los sapos se asaron a la luz roja del semáforo. Cae el jugo de limón con luz verde sobre el chorro
de la aurora. La miel del pollo a la brasa se enfría a la luz del neón. Un paréntesis, qué interesante esta metáfora. La miel del pollo a la brasa se enfría a la luz del neón. Poner el pollo a la brasa, que es un producto que se encuentra pues en la ciudad, en la urbe, pero ponerlo como un objeto sagrado. Y luego dice, y tú miras con dos semáforos ámbar a las 6 de la mañana, falsa ciega, ahora estás con anteojos oscuros y vendes lapiceros y cuadernos por la sombra del semáforo del hospital del seguro. Me hago el tonto y te compro este cuaderno y este lapicero negro tan temblando. Como ven, en este poema hay una situación que es el yo poético, que es la persona que está escribiendo este poema y que aprende la realidad con semáforos, con pollo a la brasa, con luz de neón y finalmente con una señora que le vende lapicero donde él escribe su temblorosa escritura. Esta parte dice, y te compro este cuaderno y este lapicero negro tan temblando. Además, miren ustedes, amigos, la forma que tiene Pancorbo de armar sus poemas. No es la forma clásica, está probando todas las simetrías de la hoja, busca que la voz detrás sea el soporte, sea el hilo conductor del ritmo. Bien, este primer poema, Semáforos, nos da una idea de la voz de Pancorbo, pero este libro es un libro místico en la medida en que conecta con la trascendencia, conecta con lo que está por encima de lo real. Y este poema, que me encanta, es uno de los más logrados, tal vez, de este libro, y se llama Máscara Gloriosa. Dice, ayer en sueños, un personaje sencillo me dijo, mi enseñanza es la siguiente, acércate bien a la muerte en cada instante, que cada instante sea el frío fin de la ilusión. Enfrentarte en cada instante, detalladamente, yo te lo enseñaré. Este instante es lo único que tienes, lo único. Pule cada instante con la luz de la muerte. Todos los demás trabajos, la ilusión misma, persiguen solo instantes. Interesante eso, instantes. Acuérdense de esa parte y seguimos. Yo te enseñaré el trabajo primordial, la gran ciencia del instante, la sabiduría más concreta. Practica, serás la misma suerte disfrazada de ti. Así comentó el sueño, lo demás ya lo olvidé. A veces me acuerdo de otras frases. Desenmascáralo al instante, muy violentamente, y verás la muerte gloriosísima. La muerte era también una máscara fugaz. Y como pueden ver, Pancorbo se enfrenta pues a la fugacidad de la vida, se enfrenta pues a la máscara, a esa máscara que puede ser la existencia, esa máscara falaz, donde nos encontramos como cuerpo que está condenado a la muerte, como cuerpo que está condenado a hacer lo que decía Basho en un haiku, un instante entre dos vacíos, entre dos nadas absolutas. Y en ese caso, este poema, Máscara Gloriosa, tiene además la curiosidad de ser no solamente un poema cantado, no solamente una oda, sino un poema narrado, donde vemos a un personaje que nos dice una enseñanza. ¿Y cuál es? Acércate bien a la muerte en cada instante. Acércate bien a la muerte en cada instante. Es decir, nos está enfrentando a los espejismos de la realidad, a los espejismos que nos da la realidad, a los falsos opios que la realidad nos da y nos dice, vas a morir, eres cuerpo, rompe tus máscaras, practícalo desde ahora. Algo curioso también de este libro de José Pancorbo, que estamos hoy comentando, Profeta el Cielo, su primer poemario, es que Pancorbo, como les contaba, es un erudito, es un gran estudioso, conocedor, no solo de la poesía clásica española. Ustedes saben que la poesía clásica española tiene una rama mística, que tiene a San Juan de la Cruz, este joven prácticamente vagabundo, que escribe sin embargo un libro que se llama La noche oscura del alma, donde él hace una transmutación
a través de la palabra, a través del silencio, a través del cuerpo de la amada, ¿no? Que él persigue como siervos en la noche con el fin de llegar al absoluto, de llegar al gozo, de llegar a eso que se dice y no se puede decir. Ese no saber, ese no poder decir, o ese saber, ese saber sin saber sabiendo, que es lo místico que no se puede expresar. Hay una fuerza que el místico no puede expresar, que es ese asombro que lo conecta con la divinidad, que lo conecta con la mirada que está por encima de lo físico, que sería una mirada cuestionadora de nuestra realidad más concreta, porque vivimos en una realidad que solo nos da la posibilidad de soñarla bajo sus logos, pero un místico como San Juan de la Cruz, de hace más o menos 200 años atrás, nos invita a esa trascendencia. ¿Qué pasa con José Pancorbo y de qué manera se une con estos místicos españoles? Se une pues en la misma búsqueda de, por ejemplo, encontrar en el latín, encontrar en los filósofos de la Edad Media una, un diálogo profundo con esas poéticas. El siguiente poema que les voy a leer se llama A la Metamorfosis Central, a la Metamorfosis Central, y tiene 3 epígrafes. Un epígrafe sirve como puerta para ingresar a la materia poética que vamos a leer. Es importante reflexionar en cada epígrafe para poder entrar con más herramientas a los poemas. Los poetas ponemos epígrafes con el fin de asociar la energía que creamos con energías que ya se encuentran en la naturaleza de la poesía misma. Los poetas somos entonces continuadores, hilanderos de ese gran hilo de voces que es la poesía, no solo peruana, no solo argentina, sino la poesía universal, de todas las eras, de todos los tiempos, de todos los gozos humanos. Y acá, Pancorbo va a elegir a 3 pensadores muy interesantes y se los voy a decir para que vean el cielo de esta poesía. Y el poema se llama A la Metamorfosis Central, y el primer epígrafe es de San Alberto Magno, que dice: Ante Cuban fuisent in materia, fuint in lumine. El siguiente es de San Agustín: Conjuneti lumini, facti sumus, siet luz. Y el último es de la poesía Maxi Genga. Interesante cómo combina lo clásico de los pensadores religiosos de la Edad Media con, con la cultura propia de la selva peruana, que son los masillengas. Y dice: eterna luz a sí misma parecida. Eterna luz a sí misma parecida. Y el poema dice: fuera del mundo, tú me enseñaste el rostro, inadvertido de lo no impedido. Así viniste tú, montaña campana, desencadenamiento de tu sombra. Ahora únicamente tu invisibilidad en éxtasis, hasta la próxima condoración. Una pausa, esto me parece importante señalar el verso que dice: ahora únicamente tu invisibilidad en éxtasis. Esa palabra es muy interesante para los místicos. El éxtasis, la iluminación, que es lo que persiguen en la poesía. Luego dice: en ti sus raíces el cielo y los jaguares, diseminas rostros en cerros y naciones. Desde atrás tu pelo santo que une los colores, vivo o muerto me busca, la noche pintada de achiote fabuloso, cómo te busca a ti. Entonces miro para atrás y me ciega su no soñada ascensión, mientras aún parece que vivo entre mi sombra que se escapa hacia mí o hacia ti. Y vemos pues que hay una reflexión entre la sombra, entre el éxtasis, entre lo que el poeta como plataforma por donde viaja la naturaleza que él expresa intenta decir. No deja de ser curioso este poema, amigos, se llame A la Metamorfosis Central, ya que la poesía de Pancorbo es una poesía que dentro de su propio arte poético busca la mutación, busca la alquimia verbal, esa enseñanza, ese leitmotiv que tuvo como grandes autores a, por ejemplo, este poeta joven llamado Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud es importante en muchos sentidos,
Primero, porque nos revela la vida de un poeta rebelde en una sociedad hipócrita, una sociedad cerrada, una sociedad llena de prejuicios, y nos enseña los límites del mundo moderno y nos enseña cómo podemos huir de ese mundo moderno desde la magia, desde la palabra y las esencias que abre la poesía. Eso es pues una alquimia. Si los alquimistas, como ustedes saben, buscaban pues transformar en oro la materia, vamos a ver que hay ciertos poetas que buscan pues elevar la potencia verbal, la potencia del lenguaje a un estado de euforia, un estado de éxtasis. En ese sentido, José Pancorbo busca eso en su poesía. Por eso no es superfluo que el título de este poema se llame A la metamorfosis central. Analicemos esa idea, a la metamorfosis central. Y ahora les voy a leer un poema, el siguiente, que también me pareció de lo más interesante. Por ejemplo, acá este poema se llama Estado de Oro. Estado de Oro. El oro como la luz que el alquimista, que el poeta místico busca mutar de su realidad al encuentro que el poema propicia. Y este poema, Estado de Oro, del libro, para los que recién se conectan, Profeta del Cielo, de José Pancorbo, este poema, Estado de Oro, está dedicado a Miguel Ildefonso. Y ustedes saben, como les contaba al inicio, que Miguel Ildefonso es una de las grandes figuras de la poesía del 90 y de la poesía peruana en general. Yo recuerdo que Miguel Ildefonso, les hago un paréntesis contándoles un poco de Miguel, de José Pancorbo. Miguel decía que Pancorbo dijo que él era el profeta del cielo y que Miguel era el poeta de lo terráqueo, de lo que estaba más a la mano, de lo más asequible. En fin, este poema se lo dedica al poeta Miguel Ildefonso y dice: el sol en los espejos ya no ves nada sólido, sino un sol suelto y claro, porque solo ves el sol cuando los rostros pasan o en las olas del polvo, y el sol en las dos manos, o donde va soltándose solitaria, solemne, porque ya solo al sol se sale de las sillas o las sopas solubles. Y bien, este poema breve nos invita pues a pensar en ese gran astro que es el sol, pero también llevándolo hacia lo cotidiano. Y no puedo dejar de mencionar, ahora recuerdo a otro poeta místico de nuestra lengua, el gran poeta chileno Gonzalo Rojas, que ustedes deben buscar ya mismo, es un gran poeta, también místico, que decía pues que el sol era la única semilla, ¿no? Es una metáfora que nos permite pues una tendencia de los poderes que dominan al hombre, al humano, no son de pronto los de la maquinaria del sistema, estamos en un universo con astros, galaxias, con toda una serie de constelaciones, y en nuestra galaxia el Sol tiene una trascendencia interesante, importante. Ahora vamos a ver el siguiente fragmento de este libro, que se llama Cantar de la Eternidad. Cantar de la Eternidad. Si el poeta José Pancorbo busca en su poesía ser la voz del cielo, vamos a ver que el cielo es, por antonomasia, el espacio de lo atemporal, el espacio sin fin, donde no somos la carne que somos, la mente que somos, los tres cerebros que somos, atrapados en la sinapsis, atrapados en nuestro código mental, verbal, gramatical, epistemológico, no, sino somos eternos, según la trascendencia mística que, ojo, este poeta busca expresar. Y en esta parte, en Cantar de la Eternidad, vamos a leer sus poemas, que son sonetos. ¿Por qué? Porque también, así como leíamos anteriormente poemas que no tienen estructuras, sino ritmos abiertos, ritmos libres, José Pancorbo también practicó la poesía métrica, clásica, como los sonetos. Curiosamente, estos sonetos fueron premiados en el Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo en 1991 en Madrid. Y vamos a leer algunos de estos sonetos místicos. Ustedes saben, los sonetos son
una forma clásica de la poesía española, y en el caso de José Pancorbo sirven para seguir alimentando su poética. Repaso estos sonetos y en todos hay epígrafes de autores como Santa Rosa de Lima, Clarevando de Arras, Prudencio, Libro de la Sabiduría, Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, el Salmo, San Juan de la Cruz. Como ustedes pueden ver, es una galería de autores que son o bien estudiosos religiosos de lo místico, o bien poetas, o bien la Biblia, que también es un texto que Pancorbo usa y con el cual dialoga. Y les voy a leer el primer poema. Dice: cuando soñamos juntos entro y entro al mar del esplendor con el que avanzas. Cuando soñamos juntos las balanzas del sueño se equilibran hasta el centro. Tú has soñado el lugar donde te encuentro, yo he soñado la niebla en que me alcanzas. Tú con rayos me enfrentas como lanzas, yo mis rayos te lanzo muy adentro. Yo mis rayos te lanzo muy adentro. Interesante idea, ¿no? El poeta como un sol místico que va lanzando su luz, y dice: cada vez más tu corazón en sueño y en la extrema región donde soñamos, eternidad, mi corazón te enseño. Cada vez con más luz nos encontramos y más juntos aún atravesamos nuestros dos corazones con el sueño. Y bueno, este poema es un encuentro entre el poeta y lo místico. El poeta tiene una boda que no es solamente con una persona, que no es solamente con una mujer. La mujer puede ser, o el hombre pueden ser vehículos para una experiencia mayor, que es una experiencia con lo indecible. Y en ese caso, es lo que dice: eternidad, mi corazón te enseño. Eternidad está hablando a esas trascendencias, está explicándose junto a ese coloquio de fuerzas que están dentro de lo extrafísico. Y luego el siguiente poema vuelve a repetir la idea de eternidad. Acuérdense de que José Pancorbo tiene un libro que se llama Windows Vista, me parece, o Windows, no recuerdo bien si es Windows Vista, pero tiene que ver Windows, tiene la palabra Windows en el título. Me van a disculpar que no lo recuerdo con exactitud, pero este libro es muy importante porque en este libro habla también de la eternidad. Para el poeta José Pancorbo, la eternidad no se encuentra en la muerte, no se encuentra en otra parte, sino en el uno mismo, en la exploración del poeta, que intenta desde su poesía ceñir la eternidad, ceñir esas fuerzas, ese efluvio que nos separa, pues, del nihilismo, del absurdo, de los espacios que la modernidad nos brinda y que son sus únicos espacios sagrados. No puedo olvidar recordar aquí las palabras de Octavio Paz, cuando él, por ejemplo, en su ensayo Signos en Rotación, que también debería leer, Octavio Paz nos invita a pensar que en la modernidad pierde los espacios sagrados. En la modernidad no tenemos lugares donde conectarnos con lo sagrado, con lo que está por encima de lo físico. Ustedes saben que en las culturas, por ejemplo, Chavín, acá en el Perú, tenían su espacio donde cuando uno era el vigilante de los mitos o uno era curandero, entraba a esos espacios, se perdía y tenía visiones, alucinaciones y tenía un poder de conectarse con la naturaleza. La modernidad no nos da ese espacio. La modernidad crea centros comerciales, crea gimnasios, crea espacios donde vamos a consumir, pero no a pensar, no a trascender, no a reflexionar lo sagrado que somos. Y bueno, este poema sigue hablándonos de la eternidad y dice: eternidad, la copa que me asombra con un cóncavo espejo de vislumbre, para beber el vino del deslumbre con la velocidad que me descombra. Eternidad, tú moras en mi sombra. Eternidad, yo vivo ya en tu lumbre. Bebido ya, me acercaré a la cumbre por donde el movimiento ni se nombra. He bebido del vino de tu nombre, he venido a la niebla que me alumbra, me he embriagado en la luna de tu hombro. Así me miras para que me asombre,
cuando en honda mirada que no nombro, tu inmóvil paraíso me deslumbra. Esa parte muy interesante. He bebido el vino de tu nombre, he venido a la niebla que me alumbra, me he embriagado en la luna de tu hombro. El poeta, pues, nos cuenta esa experiencia mística que tiene su poesía con lo eterno. Muy bien, acá leo, una amiga nos dice que el libro, sí, muy bien, el libro que les comentaba, Windows Vista, dije yo, pero en realidad es Perfect Windows. Ese libro, Perfect Windows, búsquenlo, es genial, es una obra genial, que no tiene más de 20 páginas, 30 páginas, y habla de este tema, que es un tema que recorre la poesía de Pancorbo. Pancorbo, no se olviden, poeta del 90, su poesía mística recorre la eternidad, como lo recorrieron Swedenborg, como lo recorrieron San Juan de la Cruz, como lo recorrieron William Blake, los románticos, que luego fueron simbolistas y que luego se hicieron mutaciones en la lengua. Luego vamos a encontrar que este poeta es del 90, es un poeta místico, pero no se queda solo en lo místico, sino su poesía es una poesía muy latinoamericana, porque lo que nos diferencia de otras culturas es que nuestra cultura tiene todas las culturas y los poetas mezclan todas las esencias que pueden, y así como, por ejemplo, Pancorbo nos cuenta la poesía mística de San Juan de la Cruz, también nos habla de poetas de nuestra región, es decir, hace una poesía mestiza, un caldo criollo, como decía el gran poeta y escritor y ensayista Lezama Lima, decía que el barroquismo es eso, es un caldo criollo, un caldo de voces, y este poeta usa todas esas herramientas. Luego vamos a ver que esta parte de sonetos sigue hablando de lo místico, y por ejemplo, en la página 37 vamos a encontrar este poema que lleva un epígrafe de Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno también es otro estudioso contemporáneo de San Agustín. Ustedes saben que todos estos pensadores que fundan la cristiandad, la iglesia que domina Occidente, recogen pues sus ideas de los neoplatónicos, como por ejemplo Plotino, que ya habla de la trascendencia, a diferencia de su maestro Platón, que hablaba del mundo de las ideas. Plotino habla de un centro, que es el uno, que algunos van a llevarlo como el centro místico, del cual van a hablar y del cual puede trascender ya cuestiones más ceñidas pues a la experiencia propiamente, que nos separa pues de lo terreno y nos hunde a ese no saber decir, a ese inefable paraje de lo metafísico. Y bien, les leo este poema que dice: me extasio en el trono del alabastro, sin orbe me extasio, sin misterios, asoleadas las cuerdas como imperios, con latín irradiándose en el astro. Este es el sol, no pido más el rastro de las sombras sagradas, ni hemisferios, sí el rayo aligno, el mar de presbiterios, perdón, a cuya estela cielo y tierra rastro. Todo es Jerusalén, el compromiso que abraza el orbe con el templo en llanto, que para ti se prende con espanto. No hay estrellas, no hay lenguas de futuro, todo es Jerusalén y, de improviso, ya soy Jerusalén, éxtasis, muro. Interesante la manera como el poeta muta, como el poeta deja de ser yo para ser todo, para ser eso que decía Borges en este maravilloso poema que le dedica a un poeta inglés que ahora por memoria algo alborotada olvido, pero en este poema Borges nos dice que el poeta pierde sus nombres, que el poeta a veces es uno mismo y a veces es todo lo que puede ser, es decir, el poeta se mantiene en la posibilidad infinita, en la mutación infinita, en eso que otro poeta argentino como Girondo también entendía, que era el poder salirse de uno mismo, que es la partida de nacimiento, que como decíamos, Arthur Rimbaud dice yo es otro, que quiere decir que somos uno mismo y podemos ser todos, podemos ser, como dice acá el poeta Pancorbo, Jerusalén, es decir, la esencia misma de esa piedra hablando
representándose, fluyendo y explicándose. ¿Qué otros poetas peruanos hacen esto? Recuerdo, por ejemplo, a este poeta que fue también un poeta que recorre géneros como los sonetos, que es Martín Adán. Martín Adán también tiene un poema muy interesante llamado La mano deshacida, donde él explora pues todo lo que es Machu Picchu y explora la trascendencia, lo fugaz que puede ser el ser humano, lo poco que somos frente pues a la piedra, frente pues a la naturaleza, y este poema le sirve a Martín Adán como, como un gran coloquio metafísico que nos ubica pues entre la realidad y el sueño, entre ese no saber decir o ese saber y no saber que los místicos en su búsqueda están tratando de expresar. Bien, el libro sigue y yo lo tengo, como ustedes pueden ver por acá, lo tengo bastante subrayado. Es un libro, es una poesía que no nos invita pues al facilismo. José Pancorbo es un poeta profundamente comprometido con su quehacer poeta. Es un poeta que no nos busca solamente expresar o representar, sino nos busca conectar con lo etéreo. Y hay otro poema que quiero leerles para cerrar esta primera transmisión. No se olviden que estamos transmitiendo todos los jueves, todos los domingos, estamos transmitiendo lo que es la poesía del 90. La poesía del 90, como ustedes pueden ver, es una poesía que tiene muchos problemas. Por ejemplo, en los 90 el Perú estaba en guerra, el Perú estaba en crisis, el Perú atravesaba su etapa más oscura, con coches bombas, con problemas económicos y con muerte por todas partes. Entonces ahí los poetas van a encontrar en la poesía pues una esperanza, una luz, una forma de seguir elevando la mente, seguir pensando las cosas con otro tipo de trascendencia, no solo con lo cotidiano, sino con una búsqueda que salga de eso cotidiano y que inaugure el lenguaje. Muy bien, vamos a la siguiente parte de este libro, se llama Post-Jerusalén, Post-Jerusalén, Canto sobre los Milenios, y en todo este libro vamos a ver que hay un diálogo entre Jerusalén, entre los siglos, la eternidad. Acá, por ejemplo, tiene epígrafes de poetas orientales como Yanti, emperador también, y hay un poema en especial que les voy a leer. Me parece que está más al fondo. Bueno, leamos de acá, de ese fragmento. Por ejemplo, este poema, Orden de Batalla. Orden de Batalla, José Pancorbo, epígrafe, emperador Yantín. De repente, una ola arrebata la luna. De repente, una ola arrebata la luna. Así empieza este poema. Cuando el silabeo resplandece, cuando resuena el frontispicio, cuando la luz encordela, estamos ensillando y bardando el apóstrofe final, estamos aniblando el cíngulo dorador, estamos impulsando la incandescencia, todo es batalla, con paraísos como hachas, el ataque de ultramilenios, sin universos comenzado, y así venimos, así se cierran, frío azul, pero no, ya lo estoy respirando, ya estoy hablando antes del universo. Interesante, pienso, ya lo estoy respirando, ya lo estoy hablando antes del universo. El poeta puede ya entenderse con esos espacios desde los cuales él habla. Este poema, Orden de Batalla, nos recuerda que también este libro es una especie de guerra entre lo material y lo ideal. Yo recuerdo que el poeta Rafael García Godos, un día conversando con él, una noche en Miraflores, hablando de poetas, él me dijo que José Pancorbo en este libro había creado ángeles de guerra para atacar la modernidad. Es cierto, esos poemas, como el primer poema que leímos, Metamorfosis, o el segundo poema, Sol, y en general en todos los poemas hay un ataque, hay una búsqueda a lo real, hay un ataque a la costumbre de la mente,
que está solamente en los deseos o en lo más superficial. Y bien, ya vamos terminando hoy esta primera entrega. Como saben ustedes, todos los domingos vamos a hablar de poesía. Por ahí mandan saludos desde Arica. ¿Cómo están, amigos de Chile? Amigos de todas partes. Me alegra mucho que nos estén escuchando esta mañana. Y vamos a leer otro poema. No se olviden que estamos hoy día comentando a un poeta que les recomiendo, un poeta que no es conocido, que no tiene una prensa detrás, que murió prácticamente pues en el olvido, en el silencio que mueren nuestros grandes poetas, en el silencio que murió Alejandro Romualdo, en el silencio que murió Vallejo. Y por ejemplo este poema que dice: vamos a ver que estos poemas son como poemas de guerra entre lo místico y lo material. Y este poema se llama Gran Ofensiva Seraph. Me iba a Barranco Pez, el gran buque tomaba fotos con flash sobre las cuádruples cabelleras tecno de la ciudad César imprevista, endurecida. Me iba a visitar a Domingo de Ramos Cuaresmal, a Chorrillos y a San Juan, y asombrando con aceitunas verdes despierta el gran buque, colea el gran buque sobre las cabelleras, las carnicerías suenan, la sangre suena, las manos desencallan de las carnicerías azules, mientras los grandes espejos pasan sobre las devoraciones. En ese momento común y corriente, silbó la gran guerra para comenzar despertó, solitaria, levántate, suéltate con cuerpo, por atrás llegaste, gran ofensiva será Iliaca et Sacra, las torres derrumbando con un solo mundo. Por atrás llegaste con la empuñadura sorpresa, con el muslo del cielo. Algo de este poema que me encanta es la mención a un poeta peruano que es Domingo de Ramos. Cuando José Pancorbo dice: me iba a visitar a Domingo de Ramos Cuaresmal, a Chorrillos y a San Juan, se refiere al poeta Domingo de Ramos, que vive justamente en San Juan, pero también se refiere pues a toda la idea que está detrás, que es una idea de la guerra mística que desata el cielo contra lo terrenal. En este libro se encuentra, ustedes pueden ver acá en la portada, un ángel y abajo pueden ver ustedes un misil y curiosamente es un ángel en guerra, es un ángel en guerra contra lo cotidiano, contra lo material. Y para terminar esta primera entrega, les voy a leer un poema que es uno de los mejores de este libro. Si alguien desea alguna pregunta para cerrar ese seminario, no olviden hacerla. Esto también es muy interesante. Vean acá, hay círculos. Estos círculos los usa para explicar la mística andina. El primer círculo dice guagua, el segundo guara guara, el tercero uma, el último ucat haru, y el primero quiere decir niño, niño, el segundo estrella, el tercero agua y el cuarto aquí mismo. Es una reconstrucción mental, mística de cómo nos encontramos, el niño, el centro, el sol y alrededor la naturaleza, el cosmos y la mente propiamente que piensa todo ello, ¿no? Ahora vamos a ver este último poema. Por ejemplo, este poema, ¿no? Que le dedica a Santa Rosa de Lima, que es una santa que acá la recordamos solamente por su entrega, su entrega que fue, pues, abandonar la vida material. Ustedes saben que Santa Rosa de Lima vivió, pues, el misticismo que en cierto modo nos invita, pues, a abandonar los gozos terrenales, a abandonar el cuerpo para conectarnos como buscábamos acá, saber como Plotino o como Platón en su momento con ese mundo ideal. En el caso de Santa Rosa, lo que no sabemos es que también hizo tratados en su época, es decir, era una estudiosa que no se limitaba solamente pues a sufrir estos sacrificios para llegar a Dios, sino también buscaba tratados
para acercarnos desde el lenguaje, que siempre es bastante frágil, bastante limitado, pero a su vez muy importante para poder llegar a cierta comprensión. Y este poema, José Pancorbo se lo dedica justamente a ella y se llama Litanía, Litaniae de Limense Rosa. Y un momento, un poquito de café, y dice: Sancta Maria, Sancta Rosa, a Sancta Maria, Sancta Rosa Cordius Dei, Sancta Rosa Sponsa Christi, Sancta Rosa ad cui Dominus nominende dic, Rosa Trinitatis, Rosa Altissima, Rosa Mirabilissima, Rosa Begnissima, Rosa Regalis Munus, Rosa Aurea, Rosa Turis, Rosa Mirae, Rosa Matutina, Rosa Coelis Rorata, Rosa Arrosis Diamanta, Rosa As Ispinis Coronata, Rosa Evitivos Aquarum, Rosa Nivium, Rosa Refulgens, Rosa Florens, Rosa Mirabilitier Fragans, Rosa Prudens, Rosa Patiens, Rosa Valdem Penitens, Rosa Victris, Rosa Citara Lauditatis, Rosa Christianorum Auxiliatris, Rosa Idilorum Triumpatris, Rosa Divinurum Mysterium Adoratriz, Rosa Serafica, Rosa Cherúbica, Rosa Taumatúrgica, Rosa Litúrgica, Rosa Propértica, Rosa Eremítica, Rosa Extática, Rosa Indiana, Rosa Limana, Rosa Regum Civitatis, Rosa Novu Mundi, Aurea, Rosa Santissimi Rosari, Rosa Improelu Axulium, Rosa Angelorum, Rosa Laetifica, Rosa Misericarde, Rosa Poeritum Otnium, Santa Rosa Patrona Nostra, Santa Rosa Sorum Nostra, Santa Rosa Cordius Nostri, Santa Rosa Dulcis Memori, Ave Rosao Mysticae Speculum, intercede pro nobis, Santa Rosa, Ave, Flor Hortus Mariae, exaudi nos Santa Rosa, Ave, Ancilla Dominae, succurri nobus Santa Rosa, Rosa, soror nostra, benesic nobus, proterte et vivan, anima nostra, ob gratiam tuam, amén. Y bueno, pueden ver ustedes que Pancorbo, su poesía se alimenta del latín, se alimenta de lo propiamente latinoamericano, los machiguengas, por ejemplo, o eso que leímos, esos círculos, que es una mirada más andina, más una mística más de nuestras tierras, y también se alimenta de la poesía, y también se alimenta del encuentro de la modernidad con lo sagrado. Y bien, este poema nos ilumina, nos permite ver la entrega de este poeta que fue José Pancorbo, que tiene una memoria increíble, un poeta que huyó del mundanal ruido por 20 años para almacenar su mente lejos de la realidad que vivimos, que es una realidad armada por la televisión, por la prensa, por las dictaduras que tenemos, que no nos invitan a trascender, que no nos invitan a pensar. Encuentro leyendo un poema más y espero que haya sido para ustedes un motivo de curiosidad para conocer más sobre este poeta. Por ejemplo, este poema, ¿no? Corto para que vean cómo él combina lo andino con lo moderno y lo místico, porque ustedes saben que cuando llegaron los españoles, abrieron la Biblia y el primer acto de Atahualpa fue arrojarla al suelo, y ese acto es un acto trascendental. El primer acto del Inca emperador fue arrojar las palabras sagradas al suelo, y sin embargo nos dominaron con la religión y se impuso una religión sobre la que tenían propiamente en esas tierras, que era una religión panteísta que miraba al cielo, que miraba a los astros, que miraba a la trascendencia de la tierra, a la Pachamama, al sol. Y en memoria de todos esos actos, vamos a ver cómo
Pancorbo combina la mística española con el mundo inca, con la mística inca que recupera su poesía. Y dice: tener el sueño inca, rey y niño, flotando sobre toda materia del mundo, hacer la turquesa océanos frutales, hacer el oro bosque edades puntuales, ser el puma sacro miradas mundiales, ser el lirio amarilis incas nupciales, ser la plaza de adobe de toros primaciales, Pisac solsticial en éxtasis plurales, ser el sol de dulce de los buenos panales, ser el fragante pan de sabores triunfales, ser el andén del alma por iris verticales. Y bien, como ven, hay igual esa necesidad del poeta de romper esa cárcel que se llama el yo, que es la fugacidad identitaria que tenemos con nosotros mismos y que el poeta puede abrir para crear, como planteaba este pensador español, Unamuno, el yo profundo, o como plantearon muchos filósofos románticos alemanes, como Schlegel o Hegel, que también se preocupaba por entender la estética. Y vamos a cerrar entonces esta introducción breve. Podríamos hablar muchas horas más de Pancorbo. Es un poeta imposible de agotar en un solo seminario. Simplemente abro las puertas de la percepción de su poesía, abro el lenguaje de su poesía para todos ustedes, para que en su casa, en su soledad, en su mente, conecten con estas palabras, conecten con esta búsqueda y sepan que la poesía del 90 tuvo a grandes expositores, tuvo a grandes poetas que buscaron desde la palabra edificar el nuevo cielo, construir las nuevas gramáticas. Y bien, este poema, que es uno de los mejores también, en la página que manejo, el lenguajeperú.p, pueden encontrar una breve recopilación de sus poemas. Yo subí el año pasado unos poemas, pueden buscar la poesía de José Pancorbo, poeta grande que nos dejó hace unos años. Recuerdo algo que les cuento ahora. Miguel Ildefonso preparó un homenaje a José Pancorbo en la Casa de la Literatura Peruana, y en ese homenaje, en la mesa central, se encontraron tres grandes poetas al gran José Pancorbo. Estaban sentados Rodolfo Inostroza, que es un gran poeta del 60, estaba sentado Enrique Verástegui, que es un gran poeta del 70, y estaba sentado Domingo de Ramos, que es un gran poeta del 80. Esas tres figuras de la poesía peruana rindieron homenaje a José Pancorbo y hablaron de su poesía, leyeron sobre él algunas ideas, y no puedo olvidar la faceta de Inostroza con Verástegui, ambos grandes poetas, y cómo se encontraron ahí en un cielo, y cómo ambos juntos era bastante gracioso ver cómo esos poetas buscaban representar, buscaban expresarse en un espacio tan conflictuado. A mí me hizo pensar que Inostroza se sentía siempre más y se sentía más poderoso que Verástegui. Sin embargo, Verástegui pues, es un gran lector de la poesía de Inostroza, y Verástegui no podía existir sin Inostroza, como también Domingo de Ramos y la poesía del 80, sin los que hicieron Hora Cero. Entonces, este encuentro de estos tres grandes poetas me hizo pensar en cómo la poesía de nuestro país se alimenta y florece en cada era, en cada tiempo. Como decía Verástegui, cada generación tiene el trabajo de limpiar el polvo de las palabras y recuperar las esencias, recuperar las grandes simetrías, los grandes diálogos. Y con este poema cierro este seminario, y la siguiente semana, el siguiente domingo, vamos a hablar de Miguel Ildefonso, y luego vamos a hablar de Carlos Oliva, y luego de Montserrat Álvarez.
Y este poema se llama Salvo el poder eterno, todo es ilusión. Y dice, comienzo por tu casa, por tu cama, por tu cráneo. Consuélate, habitante. Soy el esplendor, enderezado en la gloria. Lego atravesando estantes. Y ahora he venido a leer tus huesos y glándulas, tu memoria y tus otras 1000 memorias. Y ahora repaso tus plexos, instruido con toda la gloria. Ya puedes salir a la noche, mi luz te lavó de la vida. Y con esas palabras, amigos de la poesía, no solo del Perú, sino del mundo que ahora nos escuchan, cerramos este seminario dedicado a José Pancorbo, extraordinario poeta del 90. Y como él mismo dice, mi luz te salvó de la vida, pero también nos dice, comienza por tu casa, por tu cama, por tu cráneo. Gran mensaje para el cambio mental que el poeta invita para llegar más, para hacer más, para pensar más. Empieza por ti mismo, empieza por tu casa, por tu cama y por tu cráneo, que es tu casa, tu segunda casa, quizá la casa más importante, donde se encuentra la mente, donde se encuentra esa gran fabulación que algunos como Kant llamaron una maquinaria representativa de la fenomenología, pero otros como Darío llamaron pues un poeta pues recibe el rayo, recibe la luz. Con todos, buenas tardes, y yo soy Julio Barco, y no se olviden que seguimos la semana con una jornada cultural en este mismo espacio, y espero que sigan recuperando la palabra, recuperando el éxtasis de nuestros grandes poetas. Buenas tardes.